grabar y vamos a ir directamente al tema que nos compete hoy. Hemos trabajado la anterior clase, a ver, deme un segundito, voy a dejar de compartir. Hemos trabajado el método etnográfico y que es un método cualitativo, que les decía, el énfasis principal está en las prácticas. Cuando yo quiero observar prácticas sociales y luego vincularlas a narrativas, es el método por excelencia. Vimos los tipos de etnografía, como la etnografía multisituada, que se trabaja en contextos migratorios, y muchos de los fenómenos actuales tienen que ver con entender, digamos, este nuevo enfoque. Y también vimos el tema de la etnografía digital, ¿no? Entonces, en el caso de la etnografía digital, analizamos que actualmente muchos de los procesos y fenómenos de interés para todos nosotros, especialmente vinculados al campo de la educación, están relacionados a la etnografía digital, ¿no? Entonces, ¿qué podemos etnografiar? Etnografiar grupos de WhatsApp, etnografiar grupos de Facebook, Twitter, no sé, ahora hay este tema del Instagram, el TikTok, ¿no? Entonces hay una serie de investigaciones relacionadas que ya hay textos académicos en estos en repositorios digitales. Les decía que hay una discusión entre la vida online y offline, pero básicamente ya no se asume que es una realidad virtual, sino que es una realidad social digitalizada, ¿no? Porque antes se asumía que la virtualidad era distinta a la presencialidad, y ahora más bien se entiende que la virtualidad potencia las interacciones sociales reales, ¿no? Y en este sentido, mientras más impune, menos control haya, pues es un fenómeno a estudiar. Y se ha trabajado en el campo de lo político, desde la psicología, en estos temas de la performatividad y cuáles son las formas de autorrepresentación en las redes sociales, en fin, ¿no? Y justamente hay un tiempo no cronológico, se pueden hacer observaciones de problemáticas ya pasadas, por ejemplo, en la coyuntura que les digo del 21 de febrero. Es decir, cuáles son las posiciones encontradas, cómo la gente debate o discute, ¿no? ¿A qué apela? O sea, cuando hay coyunturas álgidas, se puede tomar en cuenta este estudio, y les compartí un libro al respecto. Las técnicas asociadas, les decía que la técnica por excelencia de la etnografía es la observación de campo. Y vamos a ir después, desde el día viernes, analizando técnica por técnica para ver los alcances y características de cada una, ¿no? Pero la observación de campo ya puede ser un campo digital, ¿no? O un campo in situ, se puede etnografiar el aula, se puede etnografiar procesos políticos, se puede etnografiar comunidades, ¿no? Y que se vincula a otras técnicas como las entrevistas, y en el caso de las técnicas grupales, los grupos focales, los grupos de discusión. Y les decía que toda etnografía implica también un proceso de investigación documental, ¿no? Y también hay un mito, digamos, en relación a que no se necesita de estadística para trabajar con etnografía. Sí se necesita, porque para entender las características de un contexto, si por ejemplo yo quiero analizar el conocimiento de anticonceptivos que se tiene en una comunidad rural, el hecho que tenga de datos de, no sé, de embarazos adolescentes, u otros estudios estadísticos, me van a dar, evidenciar datos del contexto. Entonces, la estadística como marco para entender el contexto en un estudio etnográfico es importante. Y también se puede triangular, se puede vincular un estudio estadístico, es decir, de metodología cuantitativa, con el método estadístico y la técnica de la encuesta. Se puede combinar con un estudio etnográfico. O sea, se puede hacer un estudio mixto que acuda también a la etnografía. Ahora vamos a pasar a otro método
que a diferencia de este que se centraba en las prácticas, se focaliza en las narrativas, ¿no? Es decir, en lo que las personas expresan como forma, digamos, ya sean a nivel de percepciones, a nivel de relatos, a nivel de experiencias vividas y relatadas. Esto es muy importante porque mucho de lo que se hace en nuestro país tiene una herencia de oralidad y no solamente en las comunidades, sino hay mucho del quehacer institucional que no se escribe, hay mucho de trabajo previo ¿no? de las trayectorias institucionales que no se tiene registrado. Entonces tiene que ver con una dimensión sociopsicológica, pero también con una forma de interpretar los contextos vividos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si en la narrativa de una persona se normaliza la violencia, no sé, decir, no, mi papá me pega a veces me deja unas cuantas marcas, ¿no? Puede haber una narrativa que desde el punto de vista del sujeto no sea violento, ¿no? Y esto puede tener que ver con una dimensión psicológica, ¿no? De la normalización de la violencia o del castigo, por ejemplo. Entonces, esto nos permite entender cómo una narrativa interpreta un hecho social, ¿no? Y puede ser ocupado de distintas formas. Vamos a adentrarnos en distintos tipos, digamos, de aplicación del método biográfico, ¿sí? Entonces, les decía que el origen viene de la década de los años 20 en la escuela de Chicago y básicamente se inicia con las fuentes orales, ¿no? De investigación geográfica, como dice acá. Y la idea es retomar justamente como la información que se denomina de primer orden. Sabemos que hay dos tipos de información, la información de primer orden y la información de segundo orden. La información de primer orden claramente quiere recuperar las voces, ¿no? De las propias personas y las experiencias que han atravesado edades. Las subjetividades sociales tienen que ver con las formas de incorporación, digamos, en los propios imaginarios de un hecho, ¿no? Es la incorporación en los propios imaginarios de un hecho específico, ¿sí? Entonces se trata de entender el origen desde ahí. Ahora, hay varios elementos que se pueden recuperar para entender el método biográfico. Primero, el tema de la centralidad de la memoria, ¿no? La centralidad de la memoria a través de las historias relatadas y entender estas historias relatadas en un contexto sociohistórico específico, ¿sí? Ahora, justamente se trata de analizar, digamos, cómo la finalidad de este relato se extrae de los espacios contextualizados, ¿no? O sea, yo no puedo recoger datos de un relato a partir del método biográfico fuera del contexto. Se trata de escuchar y recuperar los datos en los propios contextos, ¿no? En los propios contextos de las personas. Aquí hay una palabra clave que es la lógica de la representación. Es un método que se denomina método representacional, ¿sí? Representacional. Entonces, por ejemplo, acá, para una persona, ¿qué les digo? Que viene, no sé, de una universidad mexicana y va a una universidad, no sé, a un centro, a una normal, rural en Bolivia, puede decir, no, es absolutamente precaria. En cambio, una persona que haya estado en una escuela con mucho más condiciones de precarización va a decir, no, la normal tiene todos los servicios, ¿no? Entonces, hay una lógica representacional atravesada por los contextos sociales específicos.
Y aquí se recupera el concepto de las representaciones sociales, ¿no? Entonces, las representaciones sociales básicamente son mecanismos de interpretación de la realidad, ¿no? Que tienen los sujetos, ¿sí? Entonces, la teoría de las representaciones sociales tiene que ver con estos mecanismos de interpretación, ¿sí? Hay un psicólogo que se llama Moscovici, ¿no? Que ya en la década de los 60 plantea justamente este concepto de representación social que ha ido cambiando a lo largo, digamos, del tiempo, pero es qué percepción, qué forma de interpretación tiene de su propia realidad. Y como ven acá, un mismo espacio no es que es una realidad dada, ¿no? Sino dependiendo quién lo esté viendo, puede apreciar una u otra forma. Y aquí lo que nos importa es justamente los puntos de vista de los sujetos desde esta representación social, ¿sí? Entonces, ¿por qué importa? Porque, por ejemplo, acá si yo quiero ver horizontes de cambio de la, no sé, de la mejora de la calidad educativa en una escuela, podría hablar con una persona que ha vivido, que se ha formado ahí desde kinder hasta su graduación, es decir, cómo a través de su relato ha identificado mejorías, no solamente en la infraestructura, sino en el trato, en la calidad educativa, o ha desmejorado. Pero obviamente ahí diferenciaré cuando diga me gusta, no me gusta, a cuando nos relate una experiencia o un hecho concreto, ¿no? Bueno, entonces aquí se entiende que la narrativa que es biográfica tiene que ver con la colectividad, ¿no? Es decir, se entiende la narrativa de los sujetos a partir de la vivencia de pertenencia atravesada por su profesión, por su clase social, ¿no? Por el lugar al que pertenece. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer narrativas diferenciadas de decir cuáles son las formas de apreciación que se tiene de la infraestructura de la UMSA, por ejemplo, ¿no? O de la UPEA. Y podría cruzar y hacer una diferencia de personas que viven en ciertos distritos del Alto o los que son migrantes recientes o si por ejemplo hay estudiantes que son la primera generación profesional o no. Entonces, la narrativa biográfica va a cristalizar, o sea, va a demostrar en su relato elementos de pertenencia a clase. ¿Eso cómo lo voy a identificar? Después vamos a trabajar el cómo se asumen los criterios de selección de sujetos para aplicar un método u otro, ¿no? O sea, la lógica del muestreo cualitativo lo vamos a ver después. Entonces, justamente identifico estos patrones colectivos cuando tengo criterios de selección para recoger estas narrativas. Entonces, en la biografía no la entiendo como un relato único, como un relato autobiográfico, ¿no? Y ahí me decían la diferencia de la autobiografía con la autoetnografía. La autoetnografía tiene que ver con cómo ciertas prácticas y trayectorias, o sea, pero prácticas, me hacen parte de un grupo social. O sea, por ejemplo, yo soy mamá, docente, crío mi guagua sola, y no sé, he trabajado en posgrado varios años. Entonces, las prácticas sociales que yo he desarrollado me hacen que yo pueda pertenecer a este grupo, ¿no? De mamás académicas, por ejemplo, ¿no? Pero la autobiografía es un relato de mi propia vida, o sea, es como mi historia desde que he nacido, dónde me he formado, quiénes son mis abuelos, o sea, y en esa autobiografía puede que haya datos que no estén relacionados con el problema de investigación. En cambio, yo escojo la autoetnografía cuando los criterios de selección me incorporan. O sea, yo he seleccionado madres que cuidan solo a sus hijos y hacen vida académica como docentes. Entonces, esas características de interés para la investigación hacen que yo pueda hacer una autoetnografía. En cambio, la autobiografía es el relato de toda mi vida, ¿no? Y muchos datos de mi vida no van a ser de relevancia para la investigación. Entonces, no se parece la autoetnografía con la autobiografía. En cambio, la narrativa biográfica
lo que yo encuentro es igual, como en ciertos elementos de mi relato, de mis vivencias, de la representación de mis vivencias, tienen que ver con mi pertenencia colectiva. Y ahí se parece un poco con la autoetnografía, ¿no? Pero tienen que ver con la pertenencia colectiva. Ahora, aquí hay un proceso de pensar que el individuo a nivel de actor, ¿no? Es un productor de la vida social. ¿Eso qué quiere decir? O sea, por ejemplo, yo no puedo homogenizar, hay un error en las investigaciones frecuentemente cuando se estandariza la edad, ¿no? Por ejemplo, dice los adolescentes o los jóvenes, sin que esto se cruce con otras variables como el lugar de pertenencia, si tiene ascendencia indígena o no. O sea, por ejemplo, para entender lo que es la identidad, será muy diferente entrevistar a un joven de clase media eh, veniano, ¿no? A un joven de un sector urbano popular en el Alto, ¿no? Es decir, la edad no es lo único que interesa, sino cómo el actor social como individuo produce una vida social atravesada por otros elementos que hay que teorizar y hay que incorporar. Este error generalmente se comete cuando se trabajan con grupos etarios, porque se ve solamente la perspectiva más psicológica, ¿no? Del horizonte de desarrollo, como si la niñez podría trabajarse de manera estandarizada o la adolescencia o la juventud, sino básicamente hay que entender cómo esto está atravesado por otros ejes, ¿no? Socioculturales y socioeconómicos, y esto hay que teorizarlo. Y cuando yo trabajo estas narrativas, incorporo esos elementos, ¿no? Ahora, hay varias modalidades, ¿no? Hay varias modalidades de historias de vida. Los relatos únicos, los relatos múltiples, también los relatos cruzados y los relatos paralelos, ¿no? Entonces, básicamente, los relatos únicos son los que menos se usa. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es completar el mapa del problema con relatos múltiples, generalmente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí yo tengo que ver, dependiendo del problema, puede ser pertinente o no una historia de vida, ¿no? Decir, cuáles son los obstáculos de las trayectorias escolares de los niños y jóvenes con discapacidad motora, ¿no? Eh, en toda la vida escolar, desde kinder hasta la secundaria. Entonces yo completo el mapa de la historia de vida entrevistando a maestros, entrevistando a los padres del niño, y justamente apelo, ¿no? A trabajar relatos múltiples. Entonces yo completo los datos asociados a esta problemática trabajando relatos múltiples. Y aquí, cuando hablo de relatos cruzados o relatos paralelos, yo puedo, justamente como su nombre lo dice, cruzar los relatos de varios actores vinculados a una problemática y por otro lado trabajar de manera paralela dos niños o tres o cuatro, ¿no? Que estén atravesando los mismos problemas, discapacidad motora, y analizar sus dificultades de desempeño escolar, ¿no? En ese sentido, lo más recomendable siempre es trabajar con los relatos cruzados. Y aquí, obviamente, luego vamos a ver el tema de cómo la proximidad, el tema de la ética, el tema de los criterios de selección, ¿no? Bueno, entonces acá lo que nos interesa cuando yo em, elijo este método es cuando lo que me importa son las descripciones de los problemas a estudiar. Como les decía, puedo tener un 50% a, no sé, terminado primaria. De ese 50%, no sé, el 80% del 50% considera que es muy difícil volver a la escuela, ¿no? Pero acá yo, por ejemplo, voy a decir, ¿por qué? ¿Qué pasa con las niñas que abandonan la escuela? ¿Qué pasa con las estudiantes que dejan la universidad al ser madres, ¿no?
¿Qué ocurre? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Cómo concilian? Y aquí yo puedo entender datos descriptivos y obviamente, ¿qué hace que esto no sea tan ambiguo ni laxo? Por ejemplo, si yo estoy trabajando relatos paralelos, voy a tener una selección de sujetas que diga, quiero entrevistar a las estudiantes que hayan sido madres de la Facultad de Ciencias Sociales y hayan dejado la carrera o la hayan suspendido unos años, ¿no? Y obviamente mi guía de preguntas va a tener relación con mis observables y a la vez con las dimensiones teóricas. Entonces las descripciones no son tan azarosas. Obviamente en los relatos de cada una, en todo lo que vayan describiendo habrá especificidades, pero seguramente cuando uno tiene criterios de selección bien realizados, siempre hay patrones, elementos en común, elementos de convergencia. Y esto ocurre en todas las investigaciones cualitativas. O sea, y eso se los digo por experiencia. Cuando uno tiene ciertos criterios, y realiza la misma batería de preguntas, los elementos descriptivos, si bien tienen algunos datos que pueden salir, digamos, fuera de la normal, tener detalles muy específicos, pero hay muchos datos que van coincidiendo. Y a partir de esos yo puedo hacer conclusiones, ¿no? Entonces, si bien acá, como dice, las pautas cualitativas pueden ser flexibles, eso no quiere decir laxas, ¿no? Flexibles en el sentido de que yo podría generar distintas combinación de criterios de selección de sujetos, ¿no? Para articular variables que hagan que las voces que yo esté recogiendo tengan una cierta uniformidad, ¿no? Pero por otra parte, algo que me interesa cuando hago investigación cualitativa, y en este caso recogiendo narrativas, es entender la complejidad, ¿no? Entonces, cuando yo quiero recuperar elementos de complejidad, justamente apelo, digamos, a este método, ¿no? Entonces, a ver, hasta acá quisiera escucharlos un poquito para saber si han trabajado alguna vez o han escuchado sobre la historia de vida o el método biográfico. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, Doctora, entonces, sí, adelante, por doctora, favor. Adelante. bueno, yo quiero, en realidad, esto de la investigación cualitativa es muy significativa para hacer trabajos, digamos, muy específicos, digamos, ¿no? Yo en este momento soy tutor no, tribunal de tesis de una compañera estudiante de la UPEA que ha hecho su trabajo con 7 eh, estudiantes pero son discapacitados, ¿no? Ya son adolescentes en realidad, ¿no? El problema es que ha utilizado todas estas técnicas que usted en este momento nos ha hecho una buena descripción, una buena explicación. Tengo los datos, la narrativa y demás cosas, la autobiografía, todo aquello, todos los datos, de diferentes contextos. Ahora bien, el problema es que él es la compañera, no puede hacer, digamos, esa curva de variables entre este hecho real y la teoría. ¿Cómo va a poder interpretar? Pues que más o menos ella tiene una tendencia de cuantificar estas cosas, no se puede cuantificar. Un adolescente de 14 años, por ejemplo, que no puede leer y escribir, que tiene problemas de oralidad, tantas cosas, la madre narra, el abuelo narra, el educador narra y demás cosas. Ahora, la dificultad de la compañera está cómo va a interpretar esos datos. Ahí está. Pero me gustaría, doctora, en este momento que nos pusiera una tesis, un trabajo de investigación real. En este contexto, se ha utilizado en esta forma, se ha operacionalizado los datos de esta manera, de hecho cruces de variables, que sí, etcétera.
sería interesante. Yo particularmente, doctor, yo solicitaría que nos dé esos ejemplos, ¿no? Yo este es un Dios, por ejemplo, no, yo mismo no estoy en un callejón sin salida, como soy tribunal, ¿no es cierto? Tenemos que dar una solución, ¿verdad? Pero ahí está mi dificultad, doctora, y creo que me llegó como anillo al dedo lo que usted nos está explicando. Yo les rogaría, doctora, que nos diga cómo voy a interpretar esos datos, ¿no? Si hay problema afectivo, si realmente voy a utilizar, por ejemplo, a ver, a John Bowley, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué otras teorías voy a buscar, doctora? Por favor, Claro. ayúdenme. Es que acá, por ejemplo, depende del, tal vez la ausencia que ha tenido la persona que ha hecho la tesis, es no haber trabajado con un corpus teórico previo. Esto pasa, lo que le está pasando es cuando realizan un trabajo fenomenológico, es decir, van primero a campo, hacen las entrevistas, ¿no? Hacen las narraciones y luego dicen, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo interpreto? Como usted dice, no tengo asidero con la teoría. En cambio, si por ejemplo hubiera partido hay toda una teoría sobre el problema del capacitismo. Miren, les voy a poner, por ejemplo, hay toda una corriente que problematiza el capacitismo, ¿sí? El capacitismo es una teoría, ¿no? Que va cuestionando cómo las estructuras sociales, la educación, la economía está relacionada a una ideología de la normalidad, ¿no? Entonces, la teoría del capacitismo da varias variables, ¿no? Eso primero, ¿cuál es la concepción de normalidad del cuerpo? Después, ¿cuáles son los sistemas, digamos, de exclusión eh, que dificultan el tema de la autonomía, de la movilidad, del desplazamiento de las personas? ¿Cuál es el tema de los estigmas sociales? O sea, despliega varias dimensiones y cuál era, digamos, lo recomendable. Que por eso les digo, la operacionalización es clave, porque si yo, por ejemplo, decía, mi enfoque teórico es la teoría del capacitismo, es la crítica anticapacitista, digamos, para pensar el tema de la discapacidad. De la teoría del capacitismo he desplegado varias dimensiones. Uno, este tema de la ideología de la normalidad, ¿no? O sea, he trabajado esto de la corporización, ¿no? Después he trabajado el tema de la intersección, digamos, de varios elementos, no sé, ¿no? Entonces, y de ahí em, he empezado a hacer preguntas en mi historia de vida que tengan que ver con la cosificación del cuerpo. Otras preguntas he recuperado sobre qué estigmas ha vivido, es decir, cómo la llamaban, si le hacían la cojita, la ceguita, no sé qué, ¿no? Y luego otro eje con los obstáculos de autonomía y desplazamiento que atravesan la escuela. Entonces, los datos que tendrían estarían asociados a la teoría, pero si la persona, por eso les decía, este es lo que menciona Benigno, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a campo, ya sea aplicar investigación, eh, metodología cuantitativa o cualitativa, la que fuera, porque primero de pronto puedo hacer un cruce de variables, tener una base de datos maravillosa, pero luego no tengo cómo asociar a teoría. Y eso ya hace que sea una acumulación de datos y no sea en sí una investigación científica, porque la investigación científica generalmente es factual, salvo que sea histórica o sea filosófica, ¿no? Pero es factual, es teórica, empírica, ¿no? Y en este sentido, el gran error ha sido no partir de un enfoque teórico y asociarla a la operacionalización. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Aquí, por ejemplo, bueno, le puedo pasar este texto para que vea cómo puede vincular algunos elementos de ejes teóricos, la autosuficiencia, la corporización, la estigmatización, a los resultados, o sea, que son ejes teóricos, pero también aquí, por ejemplo, hay otros estudios, aquí hay un paper que ha asociado los resultados a algunos ejes teóricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este paper, les voy a mostrar el título. Dame un segundito, lo subo más. Dice, ¿no? Historias de vida de personas con discapacidad intelectual entre el acoso y exclusión en la escuela como moduladores de la identidad. Entonces, la categoría central ha sido identidad y todos los datos van a tener
tener relación con las dimensiones de la identidad, ¿no? Entonces aquí dice, en ese artículo muestra parte de los resultados de una investigación llevada a cabo con 4 personas diagnosticadas con discapacidad intelectual que viven en un centro terapéutico. El propósito de este texto se centra en analizar las trayectorias escolares y sus repercusiones en la construcción de la identidad de los mismos a través de sus relatos de vida, accediendo de este modo a historias en torno a exclusión, sufrimiento, estigma, pero también transformación, ¿no? Esto resulta ser un factor esencial. Entonces aquí ya tiene 4 categorías. ¿Qué estoy entendiendo por exclusión social? La parte de las emociones, ahora hay antropología de las emociones y sociología de las emociones, que implicó el dolor, la vivencia del dolor y la vivencia de los estigmas sociales, y también hay teorías sobre estigmas sociales, ¿no? Entonces aquí lo que va haciendo, más allá de los datos, los antecedentes, la teoría sobre este tipo de discapacidad, es vincular a cada una de las categorías, ¿no? Entonces, decir, aquí, por ejemplo, el paradigma de apoyos, dice, ¿no? El paradigma de apoyos es un cambio fundamental para la discapacidad intelectual, y aquí va identificando qué elementos están relacionados al paradigma de apoyos, qué elementos están relacionados al tema del dolor, qué elementos están relacionados a los estigmas, a la opresión y la exclusión, ¿no? Entonces aquí les puedo pasar este paper, pero a mí con todo lo que me relata ese es el error. El gran error, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una sistematización, ¿no? De las personas, cómo se consiguió la información. Después hay una relación uno a uno, digamos, con las dimensiones. Aquí está el tema de los diferentes, el tema de la exclusión, analiza los datos, el tema de la identidad. Entonces, el error está, y aquí quiero hacerlo, es muy importante, en que a veces se asume que la investigación cualitativa es ir a entrevistar gente, ¿no? Entonces alguien va, entrevista, como nos relata Benigno, dice, voy a entrevistar a un niño que tiene discapacidad motora, y me lo entrevisto, le hablo, y ahora digo, y esta información no tiene relación con nada, ¿no? ¿Por qué? Porque sí me ha relatado su vida, que ha sufrido, que ha estado, pero ¿desde qué mirada teórica yo he ido a entrevistar a alguien? En cambio, si yo digo, mi categoría central es el tema, no sé, cómo se ha vivido el estigma, inclusión, exclusión en la trayectoria escolar, yo el estigma de inclusión, exclusión lo puedo desagregar en prejuicios, en formas de exclusión de infraestructura, en tema de subvaloraciones de las capacidades y todas los observables en su valoración de la dimensión, su valoración de capacidades. Voy a poner en qué medida los maestros le decían no puedo, en qué contextos y momentos le decían que no podía, en qué momentos no se la tomaba en cuenta en la escuela, y todas las preguntas las voy a asociar a esa dimensión. Entonces, esa es la manera, y acá yo recomendaría nuevamente este enfoque del capacitismo. Aquí hay un texto de 200 y tantas, 76, ¿no? Páginas que abordan distintos estudios sobre formas de vivir la discapacidad, ¿no? Neorepresión, tabuización del tacto y la agresión de las sensibilidades. O sea, hay un montón de teoría de nuevos enfoques para entender la discapacidad. ¿Sí? No sé si respondo, Benigno. Pero ¿Sí? efectivamente, ¿no? Porque aquí la compañera ha hecho una vivencia real, ha vivido en el centro de, digamos, es en Tarija. Dice Ajá, Centro Integral Multisectorial Profesor Anselmo Farfán Quiroga, del municipio de Pacaya, del departamento de Tarija. Ella ha ajá, vivido toda la gestión, ¿no? El problema que ella ha encontrado es que, por ejemplo, dicen que las mamás o los progenitores sienten vergüenza, digamos, por sus hijos, por sus hijos que presentan esta discapacidad. Ahora, el problema es, no, ella dice, no, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo voy a interpretar eso? ¿Con qué metro voy a interpretar? Bueno, ahí está el detalle. Pero, por ejemplo, yo le había sugerido, como usted dice acá, John Bowlby habla de separación afectiva, habla de vínculo afectivo. Entonces, ujú. ahora seguimos en ese problema, ¿no? Pero gracias por la sugerencia del libro, doctora.
yo le voy a sugerir para que pueda ella Sí, sistematizar, igual acá les pueda paso ordenar e interpretar. A partir de esa interpretación, ella puede lanzar nuevos conceptos, nuevas teorías, ¿verdad, doctora? exacto. Y el tema, hay dos marcos interesantes para este tema. La ideología de la normalidad se llama, y el capacitismo, la teoría crítica del capacitismo. La ideología de la normalidad es justamente eso, recuperar cómo concebimos lo normal, ¿no? Es decir, lo normal es pues las personas que vemos, que comemos, y de pronto hay gente que tiene dos manos, dos pies, pueden ser asesinos seriales, entonces no son tan normales que digamos, pero se crea en torno al cuerpo un discurso de normalidad social que violenta otros cuerpos y otras corporalidades. También es aconsejable que puedan revisar el tema de la antropología y la sociología del cuerpo, y también la sociología de los sentidos. Hay todo un marco teórico de la sociología de los sentidos que le podría funcionar. ¿Sí? Doctora, muchas gracias. No, a ustedes. A ver, vamos a seguir y enseguida igual ustedes van a buscar ejemplos. Miren, acá también está el cómo se puede trabajar las historias de vida. Por una parte, el tema de las historias de vida completas, que generalmente para la investigación científica no nos sirven, o sea, una historia de vida entera, ¿no? Salvo, no sé, que el tema merite eso, como el tema, no sé, de discapacidad, o el tema, por ejemplo, el tema de la vivencia del racismo de los pueblos afrodescendientes, ¿no? Sí pueden ameritar decir, ¿qué recuerdas desde niña? O sea, la primera vez que viviste algo, ¿no? Por ejemplo, hay un documental que se llama Estamos aquí, del pueblo afroboliviano, y una de las jovencitas cuenta cómo le decía a su profesor que su cuerpo estaba hecho de barro, ¿no? Desde niña, desde la escuela. Y ella dice, yo me quería poner crema Nivea en mi cara, o sea, de pronto, por ejemplo, cuando vemos las temáticas de racismo así racializado, ya hay estudios, ¿no? De los pueblos afro-indoamericanos, así se denominan, ¿no? Los pueblos afro-indoamericanos, una historia de vida completa tal vez nos sirva, pero en otro tipo de investigaciones, o sea, que son más temáticas, que básicamente delimitan la investigación un tema. Y aquí, por ejemplo, hasta se pueden aplicar a las empresas, ¿no? O a la política pública, o sea, decir, cuáles son las dificultades digamos, de la política social con los servidores públicos. O sea, decir, realmente hay servidores de carrera ahora, hay gente que está trabajando ahí muchos años, cómo viven sus derechos sociales internamente en las instituciones, ¿no? O, por ejemplo, en un doctorado de derecho me plantearon un tema bien interesante, me decían, el tema de la violencia psicológica de los jueces o los suplentes de jueces. O sea, generalmente se piensa que ellos son los agresores, ¿no? Pero me dice, de pronto es o sea, como horarios extenuantes de los asistentes de jueces y que no los dejan salir y que se quedan hasta medianoche, los que hacen el trabajo menudo, y las afectaciones psicológicas, ¿no? Entonces, es decir, alguien que ha trabajado ahí durante 20 años seguramente puede tener información al respecto, ¿no? Entonces, las historias de vida tienen que ver con un lapso largo, ¿no? De haber vivido justamente un tema que puede ser vinculado a instituciones, a política, a empresa, ¿no? No solamente son temas tan sociales como los que hemos ido viendo, sino pueden ser temas institucionales, de gestión institucional. Y justamente acá las historias de vida editadas, que son las que nos comentaba igual Benigno, las que se interpretan a la luz de la teoría, ¿no? Entonces, básicamente, los relatos se están produciendo para entender hechos sociales. No es que yo me interese a esa señora en específico, me interesa el hecho social. O sea, no es que doña Juanita por ser doña Juanita, sino me interesa lo que la vida de doña Juanita está mostrando del Estado. Por ejemplo, yo les cuento una anécdota. Cuando trabajaba en la Universidad Iberoamericana en México, hubo una coyuntura, no sé si ustedes llegaron a escuchar, de 43 estudiantes normalistas desaparecidos, que hasta la fecha yo creo que ya fueron asesinados porque no los han encontrado, los llamados 43 de Ayotzinapa.
Y una de vez, es como es una universidad jesuita, hacen ferias en la que permiten a personas indígenas que lleven artesanías a la universidad y los chicos, que la verdad son chicos acomodados, compren esas artesanías, en fin. Y una de esas veces en la feria llega una mamá, una señora, y yo estaba por comprar unas artesanías y veo un sticker de esos 43 de los jóvenes y le digo, ¿y usted sabe qué ha pasado? Y me dice, ¿por qué no habla con la mamá? Hay una señora que es la mamá de esos 43. Y cuando bajamos con mis estudiantes para que ellos escuchen a la señora, era un relato de vida tan doloroso porque ella me decía, yo todas las noches me pregunto qué estará comiendo. Han pasado 10 años, ¿no? O algo, casi 10 años, y no se sabe de esos 43 estudiantes normalistas que estaban yendo en un bus a protestar y desaparecieron. Y nadie dice nada, ni la policía, nadie sabe nada, supuestamente. Y el relato de la señora no solamente era un relato de mamá que sufría, sino era un relato que daba testimonio de cuáles eran los obstáculos con la justicia, los trámites que habían hecho con la Procuraduría, la relación con las instituciones. Entonces, por ejemplo, para un caso de violencia política y corrupción, el tema de las historias de vida también funciona, ¿no? También es necesario. Entonces, les voy a mostrar justamente un ejemplo a partir de este caso, ya que los he contextualizado porque muchos temas relacionados a violencia política y vulneración de derechos humanos, ¿no? Puede ser trabajado a través de las historias de vida, ¿no? Entonces les voy a mostrar un pedacito de esto que les estoy comentando, ¿sí? Deme un segundo. Lo que va a encontrar la gente es la historia de los hechos, con todas las voces de las personas que han estado investigando o se involucraron, o están involucradas. Me interesaba era como conocer los sentimientos y escucharlos a ellos, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes, escucharlos, qué había sucedido, cómo fue, y a los papás. Te propone una reflexión interna y por eso creo que es importante verla, ¿no? Para que es una investigación de 3 años, pero todo el mundo ha hecho sus investigaciones, ¿no? Ayotzinapa, el paso de la tortuga, refleja los testimonios e historias de los sobrevivientes en 2014, junto a las experiencias de familiares de los desaparecidos y la lucha a partir de ese momento. La importancia precisamente de hacer este documental radical, en poner el dedo en la situación en la que se encuentra actualmente nuestro país. Se sufre mucho con toda la evidencia que tenemos documentada. Para el director y para el equipo de edición es un proceso que también ayuda a que se conozca este punto de vista, el punto de vista de quienes lo sufrieron directamente, que son los sobrevivientes. Con 3 años de investigación y casi 3.000 horas de material reflejado en 80 minutos, film en producción con TV UNAM, Guillermo del Toro, Berta Navarro, el Instituto Mexicano de Ciencia, da a conocer la importancia de la solidaridad en la comunidad de Ayotzinapa y cómo ellos enfrentan el dolor, pero mantienen la esperanza de que se haga justicia. Si ustedes ven la película, primero se habla de quiénes son ellos, qué les pasó, ya después viene qué les pasó, que es terrible, pero básicamente me quedo con la lucidez y el compromiso que tienen con su país, ¿no? Estas personas. El documental, presentado también en el FIC Guadalajara, continuará con su proyección en la gira del Festival de Cine Ambulante 2018. Para TV UNAM, Paulina Gómez. Aquí, por ejemplo, lo que se trabajó en ese pues documental, porque también eso es importante.
hay un área de la investigación que es por ejemplo, la antropología visual, ¿no? Entonces, lo que hacen es recabar, construir un documento de investigación científica tradicional, pero acompañar estos documentos con recursos visuales, con soporte visual. Y esto es muy importante en contextos justamente donde la imagen dice, como dice, ¿no? A veces dice más que mil palabras, pero aquí hay un plus porque la investigación científica tiene teoría, tiene dimensiones, tiene datos, ¿no? Que pueden recogerse a partir de este tipo de técnicas. Entonces se trabaja mucho en las investigaciones de tipo histórico, claramente, pero también pueden trabajarse en espacios más institucionales, ¿no? Entonces, aquí en el ámbito biográfico, ¿no? Hay documentos en primera persona y en tercera persona. Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera persona, básicamente son datos proporcionados por la propia persona, o sea, agendas, memorias, cartas. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurría, a ver si ustedes me ayudan a recordar con esto de primera y tercera persona, por ejemplo, con el compadre Carlos Palenque, ¿no? Entonces, decir, ¿qué hay sobre el compadre Carlos Palenque? ¿Qué significó para la historia política boliviana el compadre, ¿no? Carlos Palenque, ¿no? ¿Qué nos puede decir todavía un trabajo de historia de vida de Carlos Palenque, ¿no? Más allá de su vida misma, ¿me entiendes? Más allá de lo biográfico, sino justamente decir cómo a través de una vida se pueden entender otros elementos de la colectividad política, económica, ¿no? Y justamente se habla de tercera persona, ¿no? Cuando se puede hacer se transcribe algo ya grabado, o sea, es algo como que hay un documental de él, ¿no? Y yo empiezo a transcribir e a interpretar de algo que ya existe. Pero en el caso de la primera persona, básicamente son entrevistas y declaraciones o narraciones que yo recojo, ¿no? A ver, con esto, por ejemplo, para contextualizar, en el caso de la vida de Carlos Palenque, ¿qué podríamos entender a partir de su vida más allá de su vida? O sea, es decir, no nos interesa la anécdota de su vida en sí, sino qué podríamos entender de la política boliviana, de la vida social boliviana, a partir de su historia de vida, por ejemplo. ¿Quién se anima? Un poquito. A ver, adelante. Uno de que va reivindicando a los sectores populares, ¿no? La comadre de Medios, ¿no? Que luego llegó a ser su parlamentaria. La forma de trabajar que Ujú, tuvo con los sectores más populares, tratando de beneficiar, ¿no? A través de su programa. Y además ujú, su presencia en la política, que fue una de las primeras contestaciones, aspectos contestatarios, podríamos decir, a la política tradicional del MNR, del MIR, etcétera. ujú, Entonces, él fue hablando de lo que fue la parte endógena, o sea, la parte del interior, ujú. ¿no? Que, o sea, no, creo que eso no llega a ser una forma anecdótica, sino más bien es un despertar, es un primer llamado al despertar de lo que era la patria misma, ¿no? La población, los diferentes sectores. Eh, Exactamente, o sea, ese es un ejemplo. ¿Alguien más? Porque recordamos a Carlos Palenque, a ver. La pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo podemos ver a través de esta historia de vida más que su vida, o sea, más que la vida del individuo, sino cómo a través de esa vida se cristalizan elementos de lo social y lo político, por ejemplo? Varios los han mencionado. A ver, ¿qué más? ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? ¿No recuerdan a Carlos Palenque? ¿Hay alguien que no lo conozca en sala, tal vez, no sé, por generación o... Alguito más. Adelante. Su inicio tiene un carácter folclórico, una etapa de Ajá. rompimiento en que la clase media estaba muy interesada en la música extranjera, ¿no?
En cambio, él antes de los caminantes tenía otro grupo, con los caminantes comienza a recuperar la música folclórica, la vestimenta folclórica, ¿no? Ajá. Eso más podría ser de la parte de Carlos Palenque. Exacto. Por ejemplo, ahí sería es pertinente una historia de vida porque se diferencia de una biografía personal. Si no es una historia de vida, por ejemplo, si quisiéramos entender las derivas de la política populista, porque populismo, ojo que no es mala palabra, o sea, sino es una forma afectiva de vinculación con el pueblo. Obviamente, otra cosa es que se manipule o no. ¿Me entienden? ¿Sí? Héctor? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Sí, sí, Adelante. Héctor Ramos. Buenas noches, Adelante. compañeros. Aparte de lo que usted decía del populismo y el compañero también decía, ¿no? De la música folclórica, lo que le lanzó. Aparte, él ha sabido también utilizar bien el medio de comunicación que él tenía, ¿ya? Si bien recordamos es de Nueva América, creo que lo expulsan, y aprovecha bien el momento político en abrir su medio de comunicación, ¿no? Y ahí sale esa palabra del compadre, hablando de eso. ¿Y qué es lo que más se utiliza en la comunidad o en las poblaciones, en el alto mismo, vamos a decir? Es esa palabra de compadre. ¿Y qué significa el compadre? Un familiar, alguien que se hace cargo de un hijo. Y él ha tomado ese término de como un papá de los pobres, ¿ya? Eso es lo que lo conoce la clase pobre, ¿no? Y imagínense, cuando él muere, causa otro ícono también. En las elecciones diferentes que ha tenido, incluso lanza su propia familia, a su esposa, a la política, ¿no? Entonces él ha tomado lo que es la familia, lo político, quizás eso ha sido su error, mezclar la política con la familia, pero hace de lo que ningún otro político ha hecho, lanzarse a las clases populares. O sea, toma el populismo, aprovecha muy bien su medio de comunicación y su discurso folclórico que él tiene, ¿no? En el momento que se requería. Nada más, doctora. Doctora, doctora, Perdón, adelante, por favor. Tenía el micrófono cerrado. Adelante, por bueno, favor. yo personalmente tengo una interpretación diferente, digamos, ¿no? Ujú, Tiene que ser una lectura de nuestro contexto, en particular, digamos, el contexto paseño. Si ujú, nosotros vemos, por ejemplo, a Bolivia, damos una lectura desde el coloniaje, llegando tal vez hasta la segunda, mejor dicho, al año 1952, la reforma agraria, el papel del MNR, todo eso, ¿no? Llega, por ejemplo, el 66, en el mismo MNR se quieren dar el golpe, Paz Extensoro con Siles, con el doctor Siles. Luego viene, por ejemplo, el año 1964, ¿no? Donde ujú. hemos visto masacres en las minas, todo ello. Y bueno, pues después se asoma el golpe de Banzer, el año 1970-71. He tenido la oportunidad de estar prestando mi servicio militar, ¿no? Entonces, vemos todo un proceso sociohistórico de esa parte que se llama Bolivia. Y ahí justamente surge, digamos, el accionar del compañero Palenque. Primero con música, ¿no? Y a partir de ello él ha ido quizá captando, quizá el mismo pueblo le ha ido dando ese mensaje de que tal vez él, hace rato mi colega dijo, utilizando sus medios de comunicación, tal vez de poder, digamos, lanzar hechos de protesta, digamos, de acciones, digamos, digamos, de esclavitud, de marginación, todo aquello, ¿no? Entonces estaba en ese proceso. Bueno, si hubieras seguido viviendo, tal vez hubiera sido otro hecho. Pero ahí hemos visto, yo puedo dar una lectura que jamás de los jamases, por ejemplo, ¿no? La oligarquía, digamos así, o la derecha, diría así, aunque muchos no van a estar de acuerdo conmigo, la derecha ha utilizado pues, para aplacar, ¿no? Y hasta este momento estamos viviendo nosotros, ¿no? No tenemos, digamos, esa expresión de libertad, no tenemos esa libertad, de, por ejemplo, de administrar nuestros propios recursos, ¿no?
¿Y cómo entra esto? ¿No? ¿Cómo ingresa esto? A través de las escuelas, colegios, esto que se llama la ideología, ¿verdad? Y hasta este momento estamos viviendo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, podría narrar, bueno, como soldadito, cómo pasar el golpe de Banzer, por ejemplo, cómo toda la noche en el Estado Mayor, cómo ha sido masacre en las universidades, en la UMSA, todo aquello, ¿no? Que es un desastre, ¿no es cierto? Lo único que a mí, yo he aprendido de esta doctora, es a identificar mi identidad social, mi identidad cultural, mi ideología propia. Entonces, y a partir de eso, nosotros como profesionales, por ejemplo, tal vez tendremos que dar otra visión de lo que significa la educación como un instrumento de libertad, doctora. No, yo puedo tal vez corroborar las expresiones que han antecedido mis colegas, doctora. Gracias. Mire, inclusive lo que acaba de decir Benigno podía ser una historia de vida, o sea, porque las personas, por ejemplo, mi abuelo me dice, no, yo estuve en las milicias del 52, milicias campesinas, ¿no? Mi abuelo de bisabuelos aymaras, y decir, la recuperación de sus relatos son esas voces no oficiales de la historia. Asimismo, lo que acaba de decir Benigno, yo estaba en el cuartel, he vivido esto, ¿no? Esa es una historia de vida. Es decir, cómo se ha vivido, por ejemplo, no sé, igual me tocó estar en el Oriente escuchando hacendados del Oriente eh, que relataban la vivencia de las redes familiares cuando estaba Banzer. Yo digo, no hay investigación sobre esto. O sea, somos en Occidente, desconocemos mucho de Oriente, es decir, aquí se está explicando la articulación del poder en una época desde los ojos de Oriente y no hay investigación y la historia de vida es pertinente. Cuando trabajamos en economía, alguien me dirá, no, acá, pero por ejemplo, la gestión del Banco Central a partir de una historia de vida se puede recuperar, ¿no? ¿Por qué? Porque así como en el caso de Carlos Palenque, que hemos escuchado temas de la política endógena, de la vinculación con lo popular, el tema de la recuperación estética, también ética del folclore, en fin, a través de un sujeto se cristalizan elementos que son colectivos y sociales. Entonces, no hacemos historia de vida con cualquier persona, sino cómo a partir de esa vida se están mostrando elementos más complejos a nivel estructural, ¿no? Y esa es la selección que hacemos y ese es como el ejercicio necesario. Ahora, hay otra forma, otro abordaje del método biográfico, que es el testimonio. Justamente el testimonio, de manera tradicional, digamos, en el derecho, hemos escuchado esto, la declaración de un testigo, ¿no? Un testigo, una persona que ha presenciado algo y puede relatar cómo ha ocurrido. Y eso es importante, o sea, por ejemplo, como les decía, si yo quiero hacer la historia de las instituciones o el seguimiento de un proceso de gestión a lo largo de los años, un testimonio es fundamental, o sea, decir, por ejemplo, si hay policías que están trabajando en frontera durante 30 años, una investigación testimonial, ¿no? De las problemáticas que hay, que vive, cómo atraviesa, cómo se gestiona con la policía vecina, o sea, son datos fundamentales. Entonces, esto se puede trabajar en investigaciones de distintos campos, ¿no? En ese sentido, el testimonio es obviamente, implica una persona que ha estado in situ en un proceso. Puede ser un proceso histórico institucional, un proceso histórico político, un proceso educativo, ¿no? Entonces aquí se da como mayor importancia a justamente la palabra, ¿no? Y la palabra las personas tiene mucho de memoria que no se va registrando. Pensemos en, no sé, más allá de las vivencias del 2019, más allá de los partidos, más allá de los políticos. Si recabáramos testimonios de las vivencias de los vecinos de distintas zonas, el punto en común es el miedo, ¿no? El miedo, el dolor, el terror, la tristeza, pero son testimonios desde otro lugar, no el relato oficial, no la pelea de los partidos, sino los testimonios de las vivencias de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? O sea, una historia desde abajo. La historia desde abajo es de los actores no oficiales, ¿no? En ese sentido, hay cosas fundamentales que recabar a partir de la construcción testimonial. Y la investigación cualitativa
o echa mano de eso. Nuevamente, cuando decimos el gran error está en lo que ha relatado Benigno, porque hay personas que alegremente van a hacer entrevistas y voy a hacer una investigación sobre el 2019 y he ido a entrevistar a un joven. Y le diga, pero desde el 2019, ¿qué? ¿Cuál es la categoría teórica? Analizar estrategias de intimidación a través de redes sociales, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, todas mis preguntas van a tener que tener dimensiones desagregadas de estrategias intimidatorias, ¿no? O del miedo y decir, no sé, cómo se construye la idea de los otros, cómo se trabaja una noción de amigo-enemigo a nivel social, cómo se refuerza un estado de terror constante, es decir, tengo dimensiones teóricas y luego voy a hacer preguntas y voy a recoger en ese testimonio elementos asociados a esas preguntas y seguramente en el testimonio van a salir otros elementos, pero eso hace que cuando yo ya tenga datos tenga una vinculación con el análisis teórico, ¿no? Entonces, aquí Paul Ricoeur es un filósofo que justamente habla de los distintos usos de los testimonios y pensar la diferencia entre el testimonio judicial y el testimonio historiográfico, ¿no? Entonces aquí básicamente la idea es recuperar elementos que aparentemente son cotidianos y ordinarios. Por ejemplo, unos colegas alemanes hicieron una investigación en Benín y en el Alto, en Benín, África y en el Alto, para ver cómo las personas que no han terminado la escuela generan estrategias de incorporación de conocimientos, de sumas, de restas, cómo sobreviven la vorágine de la cotidianidad sin saber leer y escribir. Entonces, por ejemplo, algunos de los entrevistados decían, yo me memorizo el número de mi minibús. O sea, tiene esta forma, ¿no? Un 2, un 3. No es que me sepa todas las operaciones aritméticas, pero tengo grabado eso. Y cuando un minibús viene sin su número, ya no sé qué hacer. Entonces tengo que pedir ayuda para que me ayuden a leer, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, evidencia, es un dato para cuestionar esta política de analfabetismo cero que se dijo, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos recabando testimonios de la vida cotidiana para ver cómo efectivamente las personas aún tienen dificultades con lectoescritura básica, ¿no? Y eso se puede, si me interesa mejorar el derecho a la educación, puedo hacer un estudio cualitativo testimonial para identificar las principales dificultades vividas, ¿no? Es decir, estando en lugares, ¿no? En el banco, ¿no? Porque el testimonio tiene que ver con haber participado o participar en un hecho, en un proceso, ¿no? Entonces se trabaja desde esa perspectiva. Ahora, hay rasgos del testimonio que vamos a identificar, ¿no? Por una parte, es una expresión verbal de una escena vivida, la narración del momento de implicación de las personas, ¿no? Entonces aquí, pues yo diría, estoy trabajando con metodología cualitativa, con el método biográfico y el testimonio de manera específica, ¿no? Y obviamente hay una condición autorreferencial que tiene que ver con, y yo estaba allí, yo participé, como nos dijo Benigno, yo estaba en el cuartel en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viví? ¿No? Después el tema del carácter dialógico, porque básicamente se basa en una entrevista, ¿no? Entonces, aquí yo no puedo dudar de un testimonio. Si voy a entrevistar a una persona cuyo testimonio dudo, no lo entrevisto. O sea, realmente tengo que tener certeza de que la persona haya estado ahí, porque a diferencia de una entrevista periodística, ¿no? O que yo puedo decir, la persona dice que dice, no, es una investigación científica. Entonces, acá yo tengo que tener certeza de que una persona haya vivido y evidencia de aquello, ¿no? Entonces, en ese sentido, es, básicamente recuperar estas voces y darles este rango de valor, ¿no? Ahora, las historias de vida nos ayudan a Con el micrófono reconstruir. abierto. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Alguien tiene el micrófono abierto. ¿Sí? Alguien tiene su micrófono abierto. ¿Ya? Bueno, les decía, la diferencia entre testimonio e historia de vida.
la historia de vida hace que a partir de la vida de un sujeto entendemos cómo se cristalizan elementos estructurales, así como en el caso de Carlos Palenque, ¿no? Decir, a partir de esta vida no es que era un señor político, ¿no? Sino que se está cristalizando una época, o sea, ¿no? Que con cambios desde la primera mujer de pollera que entra al Parlamento, la crítica al esquema tradicional de partidos, el nombrar que había un enfoque endógeno propio que recupera lo popular en la política. Eso no significa que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, significa que estamos entendiendo que hay un cambio de época, o sea, está marcando un periodo histórico y justamente está a través de sus acciones dando cuenta de este cambio de procesos históricos, sociales, ¿no? Institucionales. En cambio, el testimonio se centra en la experiencia del sujeto y el punto de enunciación, como dicen acá, o sea, es de lo vivido, ¿no? Hay investigaciones testimoniales, por ejemplo, en el caso de las comisiones de la verdad de las dictaduras latinoamericanas, hay mucha literatura testimonial, o sea, decir lo que yo viví en un centro de tortura, ¿no? Obviamente, como no había, en esa época no se permitía registrar ni investigar nada, empiezan a hacer datos. Tengo una tesista que está trabajando sobre la tortura a mujeres en el centro de detención de Achocalla, por ejemplo, ¿no? Entonces se encontró en el estado de la cuestión que en América Latina hay un montón de trabajos testimoniales de los centros de tortura de las mujeres, ¿no? Entonces aquí lo que se da valor es al discurso en sí mismo, ¿no? Alguien dirá esto es hipersubjetivo. Sí, pero si no hay datos, si no hay documentos, ¿no? Es necesario hacer apelar a este método para recuperar esta noción de memoria, ¿no? Y hay que pensar sobre los vacíos y las lagunas de la historia, porque la historia tiene un montón de lagunas. O sea, por ejemplo, ¿cuánto hay escrito sobre la historia de los bailarines de ballet en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O no sé cuánto hay trabajado sobre los maestros rurales de la educación de adultos, ¿no? Cuánto hay escrito sobre su memoria, sobre el trabajo. Hace poco yo entrevisté a una persona que me dice, por ejemplo, la Guida Quispe, ¿no? La primera mujer educadora de Tiahuanaco, del sistema de adultos, ¿no? Que andaba caminando en las comunidades haciendo ese trabajo. Pero como no está escrito, nadie sabe quién es Aguida Quispe, ¿no? Espero saldar esa deuda, voy a escribir algo. Pero es esta lógica de cuáles son estas lagunas de la historia en campos de la economía, del arte, de todo, que no han sido recuperadas desde la investigación, ¿no? Entonces, esta es como una puerta, un espacio para poder ir trabajando eso. Entonces, aquí hay esto, ¿no? Les voy a mostrar este trabajito, denme un segundito, lo voy a abrir para mostrarles el ejemplo. Denme un segundo y luego ustedes van a hacer un pequeño ejercicio al respecto. A ver, estamos, me dicen si se ve el documento, está abriéndose. ¿Se ve puesta en escena? Se ve, doctora. ¿Sí? Entonces, miren, este trabajo es bien interesante. Dice, puesta en escena, silencios y momentos del testimonio, el trabajo de campo en contextos de violencia, ¿no? El presente artículo propone una reflexión sobre el ejercicio etnográfico y el acto de testimoniar, o sea, es una relación entre los dos métodos, en contextos marcados por la guerra. Aborda las características que toman el testimonio y su producción en el marco de una investigación con víctimas del conflicto político en 3 barrios de la ciudad de Medellín. Para contextualizarlos, en la época de las FARC y del narco, digamos, más fuerte en Colombia, en Medellín, los barrios populares como Comuna 13, todo eso, eran donde había más jóvenes asesinados por los sicarios, ¿no? Entonces dice, se propone como ejes de reflexión, por un lado, los contextos y los momentos donde tiene escenario el testimonio, y por otro lado, el tema de la escucha y los silencios en la producción de los testimonios. Este artículo cuestiona la idea según la cual el testimonio se produce de manera neutra y sin variaciones según los contextos, emociones y relaciones que se entablan entre investigadores y víctimas.
ante lo cual se plantea la alternativa de realizar acercamientos reflexivos que consideren las particularidades y demandas que surgen de los momentos de producción del testimonio. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuál sería el método para trabajar estos contextos de violencia? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con niños en situación de calle, ¿no? Difícil que les haga una encuesta, ¿no? O sea, digo, tal vez quisiera tener una política para las personas en situación de calle con un instrumento encuesta, pero por el contexto no es pertinente. Tal vez lo más pertinente sea una entrevista que se base en el testimonio, o sea, qué viven esos niños, qué ven esos niños, ¿no? Cómo comen, dónde duermen, con quién hablan, ¿sí? Entonces, esos son datos. Cuando la política social quiere ser seria, se tienen esos datos. Porque si no, lo cualitativo se maneja más, siempre es discursivo, siempre son buenas intenciones, se hacen unas entrevistas locas por ahí, ¿me entienden? Sin criterio. Pero decir, a ver, ¿en qué contexto amerita datos de línea de base cuantitativa? ¿En qué datos amerita datos de línea de base cualitativa? Si estoy trabajando con personas en situación de calle, ¿no? ¿Me sirve una entrevista tradicional? ¿Me sirve una encuesta? ¿O me sirve recabar estos testimonios? ¿Sobre qué? Si estoy viviendo, no sé, violencia sexual y embarazos adolescentes en adolescentes en situación de calle, de pronto el testimonio pueda ser el método más apropiado. Entonces aquí no es que es mejor hacer un testimonio o una encuesta, sino que depende del contexto y los sujetos con los que estoy trabajando, de la capacidad analítica que yo pueda tener y la limitación de los datos o la profundidad de los datos que yo puedo obtener utilizando, digamos, uno de estos recursos, ¿sí? Entonces, ahora sí, les toca a ustedes. Vamos a hacer un ejercicio chico, ¿sí? Entonces, les voy a plantear, les voy a pedir que trabajen en pares, ¿sí? Y van a elegir, como hemos hecho la delimitación, una pregunta de investigación, ¿sí? Que amerite trabajar con historia de vida o con testimonio. Y van a elegir a quién, con quién harían la historia de vida o con quién harían el testimonio, ¿sí? Entonces, planteamiento una pregunta, es decir, ¿cuáles serían los criterios de selección del sujeto? Si es una persona que tiene nombre y apellido, mejor. Pero, ¿por qué elegirían esa persona? ¿Y por qué historia de vida? ¿Y por qué testimonio? ¿No? Uno u otro, ¿sí? Entonces, pueden trabajar con base en alguna de los trabajos que conozcan, con los que estén familiarizados, ¿sí? Entonces, les voy a dar 10 minutitos para trabajar eso. Entonces, 8:33. Vuelvo a abrir la pantalla. La pregunta es, redactar una pregunta de investigación o en base a una que ya tienen, seleccionar si sería pertinente trabajar con una historia de vida o con testimonio y a quién realizaría la historia de vida y a quién el testimonio y por qué. Así de sencillito. ¿Sí? Entonces, de a dos personas y 7:33 vuelvo a abrir el micrófono y la pantalla para escucharlos. ¿De acuerdo? Anoto instrucciones igual en el chat.
¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen? Hola, hola. A ver, 3 minutitos más. 3 minutos más. Ahora sí, empecemos, por favor. ¿Quiénes van a empezar? ¿Quiénes van a empezar? A ver, está Regina Cuellar. Regina, ¿está Regina o no está Regina? Sí, estoy aquí, estoy doctora. Regina, a ver, ¿qué trabajaron? Si nos los puedes compartir. Sí, trabajamos sobre la migración de los bolivianos a Estados Unidos. La Ajá. pregunta de investigación sería, ¿de qué manera impactaron su vida estos acontecimientos? La historia de vida o testimonio ha sido de que estos acontecimientos para que ellos puedan haber decidido emigrar a otros países o, por ejemplo, a Estados Unidos, fueron las políticas laborales que hay en el país, ¿no? Que Ujú. por la burocracia y exigencias, o tal vez por los avales que ahora es lo que se tiene que tener, ¿no? Para entrar a algún cargo estatal, por ejemplo, eh, de una empresa estatal, ¿ya? Luego los conflictos sociales, ¿no? Los Ujú. diferentes tipos de peleas que se dan, que estamos viviéndolo a diario casi, y políticos. Eso Ok. entonces llenan a estas personas de mucha inseguridad, ¿no? Y muchas dudas sobre lo que va a pasar mañana, lo que hace que se llegue a una migración y buscar mejores días en otros países. A ver, entonces, hay algunas observaciones. Cuando yo digo, ¿de qué manera impactó? ¿Qué impactó? ¿El proceso migratorio? Sí, ¿Sí? En la vida, pero ¿qué de la vida? Porque no puedo investigar toda la vida. Ahí falta delimitación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tendría que poner cuáles son, cuáles fueron los impactos socioeconómicos, ¿no? A partir de los procesos migratorios ¿no? de migrantes recientes, también es importante cualificar los sujetos, o migrantes mujeres, ¿no? O migrantes del área andina a Buenos Aires en los últimos 10 años, ¿sí?
Entonces falta la delimitación temporal, o sea, es decir, qué periodo, la delimitación temática, o sea, sería causal, sería entonces cómo los procesos migratorios, cuál es el impacto socioeconómico o sociocultural o socioemocional, no sé, a partir de los procesos migratorios de quiénes, de migrantes, ahí hay que decir niños, jóvenes, mujeres, ¿sí? Porque eso me va a permitir profundidad y poner un periodo de tiempo. Entonces, el método más pertinente sería historia de vida más que testimonio, ¿sí? ¿Entiendo bien? Sí, sí, doctora, exactamente. Bueno, es correcto, porque justamente en un proceso de historia de vida migratoria podemos entender estos elementos estructurales. Inclusive hay un autor que se llama Anthony Giddens, si lo anotan por ahí, que habla de la teoría de la estructuración social. Esta teoría de la estructuración social plantea que hay una relación entre las vivencias cotidianas y las condiciones estructurales, o sea que no es que una pesa más que otro, sino que se codeterminan, ¿no? Ambas. Y este es bien, o sea, está bien hecho el análisis. Bien, solo que la pregunta falta todas las delimitaciones, faltaba precisión en todas las delimitaciones, ¿sí? Ya, doctora, sí, le estoy haciendo los ajustes con las recomendaciones que nos está haciendo. Perfecto, ¿Ya? gracias, Regina. El grupo es Eric Muñoz y Regina Cuellar. Les voy a pedir que me envíen esto, así que me lo Ya, envían en un ratito más, ¿sí? ya, doctora, listo, muchas Perfecto, gracias. excelente. A ver, ¿qué más? Doctora, Adelante, por favor. le habla Roberto Gómez. Buenas Roberto, noches Roberto Gómez, nuevamente. adelante. Y a ver, hemos partido definiendo un tema así genérico a la rápida, Ujú, ¿no? Para ver cuál es la estructura, ¿no? De acuerdo al texto que usted nos dio, el primer texto, ahí manifiesta que lo importante es determinar el problema. Entonces, por ujú, eso partimos desde ese punto de vista, ¿no? exacto. Desde ese proceso. Entonces, el tema que nos hemos planteado es las dificultades de aprendizaje en los terceros cursos de nivel primario. De ahí hemos ido descartando que ahí no podemos emplear encuestas, no podemos pedir testimonios, más que todo tenemos que ir derivando a una historia de vida para poder, en este caso sí, derivar algunas conclusiones, ¿no? En las Ujú, historias de vida tendríamos que orientar hacia las informaciones que podemos sacar, las relaciones en la casa, la ubicación de la vivienda, ¿no? La ubicación geográfica, servicios que tienen, servicios en la unidad educativa, que ellos nos irían relatando cuáles son, cómo viven, cuál es la cantidad de familiares con los que viven, la posición de los papás, si salen a ujú. trabajar, el apoyo, comunicación, etcétera, ¿no? Por eso elegimos la, el método, la técnica de historia de vida. Entonces, aquí primero sería terceros cursos, habría que situar el lugar, ¿no? Terceros cursos de escuelas rurales, urbanas, Claro, en este caso estamos hablando de escuelas urbanas, ¿no? De una unidad educativa urbanas aquí en la ciudad de Oruro, de Oruro. ¿no? Perfecto. Unidades educativas de Oruro. ¿Y se Entonces, podría cruzar con encuesta, por ejemplo? sí, pero es un poco difícil a los niños. En este caso tendríamos que poner una encuesta a los padres de familia, Ujú. ¿no? Pero está muy bien eso, ¿no? ¿Ven cómo se puede combinar una encuesta a los padres de familia e historia de vida a los niños, ¿no? Para que nos cuenten y cómo haces y cómo vienes y cuando eras chiquito, ¿no? Y quién te apoya, o sea, entonces sí se puede Claro, trabajar de manera mixta, ¿no? en este tiempo, perdón, doctora, que le interrumpa, inclusive el asunto del COVID, ¿no? De los 2 años de alejamiento físico de la escuela Ujú, que se ha tenido por el COVID, ¿no? La exactamente. experiencia es fuerte, ¿no? Porque si bien se logró avanzar algo pues, a través de la modalidad a distancia, ¿no? No se en algunos casos ha sucedido un retroceso, Ujú, porque con el fin de que cumpla el niño y pase de curso, muchos papás hacían las tareas. claro.
claro. Entonces, No, y todo además ahí se ve como las propias mamás, yo entrevistaba, me decían, me daba cuenta que yo había cosas que no sabía, ¿no? O sea, que eran de primaria, pero las mamás, porque no han concluido primaria, no sabían. Entonces no había cómo auxiliar, ¿no? Ujú. así es. Perfecto. Perfecto, bien, bien, buen análisis, historia de vida. A ver, ¿qué más? Hemos trabajado con José Castillo, por si Con acaso. José Castillo. Perfecto, gracias. Igual envían el documento, por favor. Así cortito, un ejercicio cortito. A ver, ¿qué más? ¿Quién más nos va a socializar su ejercicio? ¿Puedo Somos participar? 31. Benigno, adelante, por favor. ¿Puedo participar? Claro que sí, Benigno, Habla adelante. Benigno, doctor. Sí, lo escucho, Benigno, adelante. Nosotros, colega con la licenciada Ruth, hemos estado dialogando esto que hemos vivido, esto de la técnica, la historia de la vida. Yo puedo decir lo siguiente, doctora. Yo he trabajado muchos años en la Normal Simón Bolívar. Y como ha habido cambio, entonces he trabajado, digamos, yo soy matemático con la especialidad de matemáticas y con la especialidad de comunicación y lenguajes. Resulta que cuando estaba empezando con lenguajes, habían colegas que eran de la especialidad, me sacaron. Entonces, solamente he trabajado con matemáticas. Ahora quiero poner lo siguiente. Yo estaba dirigiendo esto de la investigación educativa, precisamente a la investigación cualitativa. He hecho una comparación casi como dijera, digamos, en términos de cuasi experimental, ¿no? Bueno, he comparado con el desarrollo, digamos, de habilidades pedagógicas, tanto los dos grupos, de comunicación y lenguajes, en área matemática, físico-química. Entonces, ¿qué pasa? Hemos empezado a trabajar, han egresado. Yo veía, por ejemplo, los compañeros estudiantes de la carrera de matemáticas, biología, química, eran egresados, digamos, algunos de ciencias puras, eran ya licenciados de matemáticas, física, química, otros de ingeniería, ya, y algunos habían titulados inclusive, ¿no? Entonces, los compañeros del área de matemáticas exactas han asimilado ya todo esto, porque he hecho de los 5 años he puesto en práctica, ¿no? Y luego con los área comunicación y lenguajes, apenas he estado, digamos, 2 semestres. Al término de la conclusión ya egresaron y ahora, doctora, yo veo, por ejemplo, ya de manera in situ en el terreno. A ver, ¿qué pasa? ¿Están poniendo en práctica lo que hemos aprendido en la norma? ¿Sí o no? Entonces voy visitando, por ejemplo, las diferentes unidades educativas. Como ellos me conocen, entonces yo tengo acceso directo, ¿no? Insisto, veo, anoto, a ver qué tal la investigación, ¿no? Entonces aquí he podido comparar, doctora, que para dictar, digamos, en este caso, la investigación cualitativa o cuantitativa, había que tener mucha experiencia, una experiencia. Sobre todo lo que usted nos ha indicado, por ejemplo, algunas técnicas, ¿no? Para poder sistematizar. Es el hecho, por ejemplo, del diálogo, yo he aplicado la técnica del diálogo, digamos, a ver, con los mismos sujetos y actores del contexto, ¿no? Incluso la Acá, vivencia, pero por ejemplo, lo que lo que usted está nos, pasando, todo eso, ¿no? ajá, Yo lo lo que tengo usted nos anotado. relata, por ejemplo, su testimonio en el proceso de gestión educativa del área de comunicación y lenguaje podría ser fundamental, ¿no? Porque es un profesor que ha estado 5 años o más, ¿no? Entonces, su testimonio como datos de análisis, si por ejemplo, si alguien quisiera mejorar la gestión de la Escuela de Formación, ¿no? Simón Bolívar, Sí, necesitaría doctora, testimonios de los maestros, ¿no? Entonces sería el sí, testimonio. efectivamente, doctora. Entonces llega a la conclusión de que sí, por ejemplo, para formar, digamos, profesionales, había que tener, digamos, mucha práctica en una disciplina. En este caso, a mí, por ejemplo, no me llama la atención, me interesa profundamente esto de la investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente
digamos, para mí, digamos, es el núcleo, digamos, a ver, eh, principal para poder gestar cualquier proceso de cambio, doctora. Entonces, que yo sé, por ejemplo, como mi colega Ruth está haciendo su tesis, ella, por ejemplo, está recopilando datos sobre la oralidad, qué interesante, en una comunidad, ¿no? Entonces yo creo que nos faltaría, digamos, sistematizar esa parte, digamos, convertirlo en teoría, doctora. Es simplemente nosotros hemos Claro que intercambiado, sí. doctora. Muchas gracias. Excelente, perfecto. Igual vamos a trabajar, voy a ayudarlos un poquito eso el lunes, ver cómo podríamos asociar, vamos a volver a la operacionalización para ver cómo se analizarían los datos cualitativos. Por favor, adelante, Ismael, que estaba con la mano levantada. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenas noches, Ismael. compañeros. Eh, bueno, sobre el ejercicio, yo formulé la siguiente pregunta, no sé si está bien. Adelante. ¿Cómo vivió Pablo Escobar y cuáles son sus impactos socioeconómico-político en la década de los 80 y 90 en Colombia? Esa es mi Eh, pregunta, doctora. Es que en realidad aquí el interés de la investigación no tiene que ser sobre una persona, sino tal vez sobre un proceso. Tal vez podríamos preguntarnos de cuáles fueron las formas de articulación del narco, digamos, ¿no? En el periodo de las FARC en Colombia. Y luego rastrearlo a partir de la historia de vida de Pablo Escobar, ¿me entienden? Entonces, cuando hago una investigación vinculada a historia de vida, no es que hablo de la persona, hablo de un proceso. Y luego identifico una persona que a partir de la vida de esa persona puedo entender un proceso. Pero la investigación se plantea con la problemática del proceso, o sea, del problema sociopolítico, problema socioeconómico, problema institucional, de relaciones internacionales, lo que fuera. Entonces aquí la investigación se está centrando en una persona, no en un planteamiento de categorías teóricas. Entonces hay que reformular eso. Pero, ¿cuál ha sido el resultado de esta pregunta? O sea, ¿necesitaríamos qué? ¿Un testimonio, historias de vida, en relación a qué, con quién? Bueno, de lo poco que he podido averiguar en este momento, testimonios sobre las familias sobre las familias de las personas que han sido ejecutadas por órdenes de este señor, a la vez testimonios de sus principales sicarios, que al último tuvieron que, por, por estar perseguidos por la justicia, tuvieron que cooperar dando su testimonio incluso algunos sicarios íntimos han escrito libros y han sido entrevistados por distintas cadenas internacionales como National Geographic o Discovery Channel. Entonces, podríamos, por ejemplo, analizar cuál es el impacto socioemocional en familias vinculadas al sicariato, ¿no? En el periodo de Pablo Escobar. O sea, pero en el periodo. O sea, la investigación, porque si no estaríamos haciendo una investigación más periodística, ¿no? Sobre la vida de Pablo Escobar. Pero es diferente que nos interese la violencia política, la afectación en el tema de la seguridad, de la sensación de la seguridad o de la confianza social, del tejido social en la sociedad colombiana, en torno a familias vinculadas al sicariato en el periodo de Pablo Escobar, ¿no? Entonces ahí estoy planteando un problema político ¿no? vinculado a la violencia, y a partir de ese problema rastreo con quienes trabajaría testimonios, por ejemplo, ¿sí? Pero el planteamiento se ha focalizado mucho en una persona y no en un proceso, en una problemática que tenga categorías teóricas. Esa sería la observación, ¿sí? Entonces las categorías pueden ser violencia política, ¿no? Impacto socioemocional, ruptura del tejido social. Esas son categorías teóricas que podrían estar relacionadas al tema, ¿sí? Entonces, y falta la delimitación, que es delimitación temática, espacial, dónde, de sujetos quiénes, periodo cuándo, ¿sí? Falta el trabajo de delimitaciones. Bueno, es Israel. Gracias, Israel. Israel, adelante. Voy a dar la palabra ahora a Elizardo. Adelante, Elizardo, por favor. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Buenas noches, Elizardo.
Lo que yo quiero compartir, hice solo, estoy con baja señal, he escrito por chat. Inicialmente, efectivamente nace de un planteamiento de problema, ¿no? Por ejemplo, lo que yo estoy queriendo, digamos, mostrar en este momento es respecto a la desintegración familiar como causa del bajo rendimiento escolar de estudiantes del nivel secundario, ¿no? En la unidad educativa Carmelo Nay, en el municipio de Caranavi, gestión 2021-22, ¿no? Sabemos muy bien que durante toda la pandemia hemos visto diferentes familias que la violencia, la separación, la desintegración. Entonces yo me planteé la siguiente pregunta, ¿no? ¿La desintegración familiar afecta el rendimiento escolar de estudiantes del nivel secundario? Entonces, con esta pregunta, tal vez podía, digamos, utilizar la parte de testimonio, la historia de vida, para digamos, investigar, para conocer, ¿no? Diferentes, digamos, criterios que podían aportar los que, digamos, han palpado estas historias vividas o testimonio, doctora. De esa manera, más o menos, yo quiero, digamos, encaminar esta parte. Tal vez el tema de historia de vida sea más pertinente, ¿no? Porque podríamos entender problemáticas familiares, de violencia, de familias monoparentales, no mamás, cabezas de familia que tienen que afrontar crianza de 3 guaguas, 4, ¿no? Las que fueren en condiciones de pobreza. Entonces, tal vez la historia de vida se funcione más que el testimonio, ¿sí? Ya, muchas gracias, doctora. Te agradezco. Perfecto. Gracias, Elizabeth. Permite, doctora. Adelante, Johnny, por favor. Lino. Lino, es que Johnny también está con la mano levantada. Lino y luego Lino, adelante. Muchas gracias. A ver, algo que veo que es pertinente respecto a lo que se está desarrollando. El problema planteado es lo siguiente: consecuencias de la pandemia COVID-19. Sabemos que tuvimos un periodo realmente crítico respecto a los efectos que ha tenido esta pandemia. Y la pregunta sería, conocer los efectos emocionales, psicológicos y físicos de la pandemia COVID-19 durante la gestión 2019 en el Distrito 1 de la Ciudad del Alto. Y como técnica para tener la información respecto a esta temática, se piensa a utilizar la entrevista testimonial a personas que han sido directamente afectados por este letal virus del COVID, ¿no? A partir de la familia y la comunidad, particularmente de las personas que, por un lado, han acudido, digamos, a un centro médico y otros que no han acudido a un centro médico, ¿no? Entonces, si bien hubo, por ejemplo, decretos supremos y muchos otros comunicados que preveían adscribirse, digamos, a un determinado protocolo respecto a el cuidado de la pandemia misma como tal, hubo también personas, ¿no? Familias inclusive, ¿no? Que no han acudido a un centro médico, no han acudido por el temor mismo de lo que veían como resultado en el tratamiento, ¿no? A las personas que han acudido, y generalmente ha sido pues la muerte, ¿no? Entonces, muchas personas no han acudido, y conocer directamente de las personas que han estado, ¿no? Metidos, digamos, dentro de lo que ha sido esto de la adquisición del virus, han comenzado pues a hacer un tratamiento muy, muy personal, quién sabe con las sugerencias de la familia y tal vez la comunidad misma, de acudir a otros medicamentos caseros, y han logrado sobrevivir, ¿no? Y eso ha sido como una muestra para muchos, y bueno, no han tenido que ir a un centro médico por el temor mismo, y han comenzado a tratarse por cuenta propia, y ha tenido resultados también satisfactorios, ¿no? Entonces, amerita que se podría manejar aquí la entrevista testimonial,
¿no? Ese es el enfoque que Ajá, podemos. pero digamos, el problema, ¿cuál sería? La delimitación del problema, como analizar el impacto del COVID en qué. No, conocer más o menos los efectos que ha tenido, digamos, ¿no? El COVID respecto a la parte emocional, psicológica, física de las personas que han Entonces, estado, socioemocional y física de ajá, personas contagiadas que han sobrevivido al virus. claro que sí, Ahí, entonces, así, ¿no? Así como analizar los impactos socioemocionales y físicos del COVID-19 en personas contagiadas que sobrevivieron al virus en la ciudad del Alto entre y tú, 2020 y 2021. Así hay ya, que plantearlo, muy ¿sí? bien, No se olviden que todo planteamiento del problema tiene que tener delimitación temporal, delimitación espacial, delimitación temática y una categoría central, ¿sí? ujú, Que es lo más importante. Eso sí. Y claro, lo del testimonio es fundamental. Pero bueno, hablando ya más allá de eso, hay a falta de estudios, ¿no? Porque depende de los claro, organismos. Por ejemplo, yo tengo una antecedente de pulmones de niña y he mm, tomado una cantidad de medicina, claro, natural y no natural, que no se imaginan para poder estar bien. Pero depende, va a faltarte investigación, ¿no? Pero sí es es, el problema socioemocional y físico, además podríamos pensar de personas que sobrevivieron al virus y acudieron a medicina tradicional, por ejemplo, mm, ¿no? mm, O sea, claro que decir sí. si la han combinado, si no la han combinado, qué han hecho, y ahí podría ser testimonial, exacto. Gracias, Lino. Adelante, Johnny, Gracias. aquí acabamos con Johnny. Quería trabajar un método más, pero no nos va a alcanzar el Johnny de la... Muchas gracias, ¿me escuché, doctora? Sí, adelante. Bien, muchas gracias, compañeros, muy buenas noches. Y nosotros nos hemos planteado como una temática central cómo es el proceso de desarrollo curricular en los estudiantes de quinto año de 2022 en la Escuela de Formación de Maestros Warisata, en la actualidad con la relación de la Escuela Ayo de Warisata. Ya sabemos muy bien que la Escuela Ayo Warisata tiene un trayectoria histórico desde las décadas de 30 del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos ver, ¿no? Cómo es la relación en la actualidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo ha sido antes. Sabemos muy bien que esa educación ha sido partida de las tradiciones y costumbres ancestrales que se ha convertido en una obra innovadora propuesto para todo el proyecto de la restauración de Latinoamérica, ¿no? Tomando en cuenta lo que es la escuela Ayo de Guarizata. En ese sentido, nosotros queremos analizar, tomar las metodologías con historias de vidas, personas que actualmente viven. Hay personas ancestrales que están viviendo en esa época. Asimismo, también hay que hacer un testimonio, una entrevista personal, tipo Ah, cualitativo. sí, pero sería mejor testimonio o historia de vida. Ah, ya, eso lo vamos a Testimonios hacer. los que han estado ahí, o sea, los que Ah, han ya. vivido un proceso. Historia de vida es cómo a partir de la vida de una persona se puede entender todo un proceso social, político. O hay personas que han estado ahí en momentos clave de la historia de la escuela. Existen, ¿no? Hace una semana estaba visitando, hay personas de tercera edad que tienen sería más que todo testimonios de vida, porque sus ancestros son los que han transmitido una oralidad. Ajá. Ajá. O Sí, yo la verdad sugiero testimonio, porque son ya, personas que han estado ahí, que han estado en la ya. comunidad, o que tal vez sus abuelos han asistido, ¿no? Ujú. Pero testimonio es cuando la propia persona ha vivido un proceso. Ya, ese sería testimonios de vida. Testimonio, exacto. Testimonio. Ah, ya. Bueno, Listo, doctora, ¿no? vamos, Esa es la intención que tenemos, que no, podemos está estar. muy bien, está muy bien. Miren, la siguiente clase vamos a ¿No? trabajar en la investigación acción participativa. Les voy a dejar en el chat. Primero les voy a pedir que suban sus pequeños trabajos, ¿sí? Ya. En el chat, así como ejercicio de clase, ¿no? Ejercicio de clase, tan, lo suben, pero les voy a pasar el link de un video para que lo vean y vamos a empezar la clase del viernes hablando sobre ese video. Vamos a trabajar la investigación, acción participativa y el estudio de caso, la siguiente clase. Y ya el lunes vamos a trabajar la parte más técnica, o sea, es decir, grupos focales, el muestreo, cuántas personas tienen que ser, de qué manera se trabaja, o sea, la parte más técnica, ¿sí? Pero esto no es
importante porque la técnica no puede estar sin lógica, ¿no ves? Sin una mirada. Entonces, decir, si me interesa prácticas, a etnografía. Si me interesa la persona que ha vivido un proceso, a testimonio. Si me interesa cómo a partir de la vida de alguien se entiende un proceso más amplio, la historia de vida, ¿no? Y así. Entonces, vamos a tener la lógica de cada método. Ahora, y luego la parte más operativa, más técnica. Pero les voy a pedir que vean ese documental es un bien cortito, para el día viernes, para que empecemos hablando de ese video, ¿sí? Ok, Entonces, doctora, muchas Doctor, gracias. que estén muy bien doctora, una hasta el... preguntita. Sí, Una sí, preguntita, adelante. doctora. Doctora, una investigación cuantitativa Adelante. puede formular el problema, efectivamente. Ahora, mi duda es, en una investigación cualitativa, como en este que estamos hablando, también se puede formular el problema. No irá de manera transversal estas preguntas, doctora. Ayúdeme, por favor. No, primero se plantea el problema. Obviamente, si por ejemplo en el camino yo veo que hay que ajustar y decir, no, la palabra precisa no es narrativa, sino representación social, lo modifico, pero siempre hay que partir del planteamiento del problema y de la operacionalización. Cuando yo voy a terreno, la realidad siempre es más compleja que un esquema, pero el esquema me ayuda a orientar porque si no corro el peligro de lo que le ha pasado al estudiante, ¿no? Tengo datos y luego ya no sé cómo embonar esos datos con qué. En cambio, cuando yo tengo mi esquema, voy a encontrar datos asociados a esas dimensiones y seguramente datos mucho más amplios que esas dimensiones y ese va a ser mi aporte. Pero siempre es bueno partir de una estructura del problema, de la operacionalización, las dimensiones, las categorías, la discusión teórica y justamente esos hallazgos de la realidad, pero que bien hecho van a estar en diálogo con cada una de las dimensiones. ¿Sí? Eso. Muchas gracias. Hasta el viernes. Les dejo el link enseguida. ¿Sí? Un gusto. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego, doctora. Hasta luego. Compañeros. Buenas noches, doctora.